Fíjate qué curioso que, tal como lo plantea Steiner, los seres arimánicos serían unos seres extraterrenos, no vamos a utilizar extraterrestres porque suena marciano, Sí, que de alguna manera estarían esperando fuera de la Tierra para encontrar el medio para poder influenciar negativamente para sus objetivos en el ser humano. Y ese medio era el intelecto. el intelecto. El intelecto sería la manera en que los seres arimánicos, esa mala mente, los primeros humanos que sobrevivieron a la Atlántida, que dieron origen a la cultura hindú, se dieron cuenta de eso y por eso tuvieron, según Steiner, una vida de introspección para evitar hacer relucir mucho el intelecto y que los arimánicos se introdujeran ya tan temprano en el ser humano. Ajá. La segunda gran cultura después de la Atlántida, que serían las que surgieron en Babilonia, Mesopotamia, encontraron una forma de contrarrestarlo, como a través de la luz. De hecho, él habla de una religión pre-zoroastriana que daría origen al zoroastrismo, al mazdeísmo. Habla de un zoroastro anterior al zoroastro histórico, que le dio a esa cultura la clave para que esas fuerzas, que era la luz, el vínculo a la luz. Pero claro, él habla de que en el siglo XX ya la mente humana se vendió, vamos a decir, a lo meramente material, al positivismo, a este tipo de cuestiones, y que tuvo muy fácil entrar, y la persona además, o por lo menos una de las personas en las que entró de manera total, él lo dijo en vida, fue de las pocas, ni siquiera Jung fue capaz de predecirlo, fue pues este, Adolf Hitler, ¿no? Adolf Hitler se convirtió para Steiner en una encarnación. Pensemos que Steiner murió en el año 25, o sea, conoció al primer Hitler, Sí. y ya en ese momento dijo, esta es una persona que ha encarnado ese principio arimánico y a través de él y el fascismo, el nacionalsocialismo, esto va a penetrar en la tierra. A mí, fíjate, como mito me parece interesante porque a mí, sinceramente, me da igual si existe una fuerza arimánica en el cosmos. Yo no voy a caer en ese tipo de historia. Cada uno que quiera creer lo que quiera. Ahora, todos podemos estar de acuerdo que el nacionalsocialismo fue un atraso para el desarrollo humano. Por supuesto. No solo por las barbaridades que hicieron, sino por lo que supuso de obstáculo para ese desarrollo bueno, de los mitos liberales Sí, 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 del sí. siglo XIX. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí me parece interesante, volvemos a lo mismo, la utilidad del mito, ¿no? El inmenso sufrimiento que causó en nombre de la razón o de esa falsa, de esa mente oscura, sí. Claro. Tú también hablas de que, bueno, siguiendo con estas polaridades, ¿no? Ahrimán operó a través del intelecto y Lucifer, que es otra de las polaridades de las que habla la antroposofía, ¿no? Opera a través De las ¿de qué? emociones. ¿De qué según tú? De la emoción, ¿verdad? La emoción, bueno, Y atacó en Lemuria, atacó sí, a través sí, de los nagas, de los claro. rascasas, sí. Es muy interesante porque cuando nace según el mito de Steiner y Max Endel, cuando nacen las emociones, cogen al hombre como un poco al ser humano de aquella época, lo cogen muy tierno, no hay una preparación. Se habla incluso de que los seres encargados de la evolución del hombre, como que le dieron demasiado rápido las emociones, como les pongo esta Una versión. cosita, perdón. No, no, porque es que me ha surgido una cosa ahora y me parece que vuelve a ser una recapitulación, ¿sabes? Es decir, cuando tú estabas hablando de esto, estaba pensando ahora en los chicos que se inician en la pornografía con 6 7 años, ¿no? Y me parece una recapitulación de eso que tú estás diciendo, o que pudo pasar en Lemuria, ¿no? Una época muy temprana para iniciarse un tipo de sensualidad que para cómo no tiene nada que ver con la realidad. Y te cedo la palabra. Y No, no, disculpa por interrumpirte. no, y además está muy bien porque fíjate que, no sé si lo has hecho adrede, pero Steiner y Max Endel, Madame Blavatsky no se mete mucho en eso, hacen un fractal, un reflejo entre los septenios del individuo, entre las épocas del individuo y esas épocas. O sea, la Lemuria, por ejemplo, correspondería pues con la etapa de la adolescencia, ¿no? Bueno, las etapas anteriores, la hiperbórea y la polar, que sería demasiado largo meternos en eso, pues tendrían que ver con los primeros y segundos septenios. Pero es muy curioso porque eso se repite, efectivamente. Ahí estamos hablando de una exposición, unas emociones muy complicadas para un organismo y una mente no desarrollada, ¿no? En aquella época, según estos mitos, los luciferes, que eran unos espíritus que se habían revelado, el espíritu de Lucifer, el mito de Lucifer que todos conocemos, se vinculan a los seres humanos y aprovechan las emociones del naciente ser humano, de ese ser humano todavía más primitivo, para poder ellos experimentar lo que no pueden porque no tienen un cuerpo físico con el que hacer, con el que satisfacer sus necesidades. A cambio que le dan al hombre, porque no lo engañan en ningún momento, al hombre le dicen, oye, si tú nos dejas hacer esto, nosotros te damos otra cosa. ¿Qué me da? Conocimiento.
Y ahí nace un mito muy interesante que aparece en Max Handel y en Rudolf Steiner, es lo que ellos llaman leyenda masónica, que no tiene nada de masónica, quiero decir que yo sepa no tiene ningún vínculo con la masonería, pero que entronca con la idea de que a partir de entonces va a haber dos líneas dentro de la humanidad, los racionales y los emocionales, los de Caín y los de Abel, los de la lucha eterna entre la fe y la razón, ¿no? A partir de esa conexión, y claro, unos responden a esos seres luciféricos haciéndoles caso porque les abren los ojos, como dice el mito bíblico, les dan a entender, les dan la ciencia y la comprensión, algo que les tenía la divinidad, las divinidades le tenían velado, ¿no? Ahí sería la primera conexión con esos seres que actuarían desde dentro, ¿no? Desde dentro del ser humano, las emociones, que además muy gráficamente sería ese diablito bueno y ese angelito que aparece, ¿no?, en los dibujos. A mí por lo menos me parece muy en esa línea, ¿no? Claro, ya esta segunda vez, esa otra fuerza que ataca al ser humano, ya el ser humano como que está preparado, se le advierte, y por eso lo que hablábamos antes de que, según estos mitos, el ser humano se fue, dijéramos, su mente no le dio un uso total para que fuera desarrollándose también la conciencia para no caer en eso, ¿no? Pero bueno, a mi modo de ver, el mito de Arimán para mí en lo que nos está hablando es de una ciencia sin conciencia, el cómo el fin no justifica los medios, cómo la ciencia es importantísima, pero hay que saber también las consecuencias que se tienen. Lo que tú hablabas antes de Internet es un ejemplo, pero el deterioro medioambiental. O sea, hay muchas cosas que no se justifican, y que quizás se tendrían que haber hecho con un par de pasos más, por lo menos, ¿no? Sí, como mínimo.